Hola compis, mirad que os traigo hoy patrones, la forma de guardarlos, organizarlos y tenerlos siempre a mano en los talleres para que no se nos pierda nada y cada vez que queramos hacer la muñequita la podamos encontrar. ¿Quieres ver cómo lo hago? Quédate conmigo que vamos con el vídeo. Bueno, pues vamos a empezar a hacer este pequeño y fácil, sencillo y rápido tutorial de hoy. Mirad, yo utilizo la cartulina por metros, no sé si la conocéis, pero yo las compro en algunas librerías, las encontréis fácilmente y la verdad es que me trae mucho más cuenta porque vienen pliegos súper grandes y puedo jugar mejor con los patrones como si fuese un trocito de tela. Pero para hacerlo más fácil aquí, para que me quepa todo lo que quiero enseñaros, he comprado esta en un bazar. Son láminas de cartulinas y son pequeñas, son de un tamaño más o menos folio. Vamos a coger un rosa, como no. Sabéis que a mí me gusta el rosa. Y vamos a ubicar todos los patrones. Por cierto, ¿habéis visto mis uñas? ¡Ah, que son bonitas! Mirad, Alicia de Nails Factory Puertollano me ha hecho mi maniquí. Fijaos qué bonito. Lo hizo a mano, a mano alzada. Tiene un pulso y un gusto increíble. Me encantó. La verdad es que tenía ganas de tener mi maniquí conmigo y ahora gracias a Alicia lo tengo. Me ha encantado. La verdad es que es súper gracioso. Y también en rosa, claro, cómo no. Bueno, pues ya dicho este coti, vamos a seguir con nuestro trabajo, con nuestra tarea de hoy. Mirad, vamos a poner los patrones de la forma que más fácil nos sea. Pues como no tenemos un trazado de un tejido, no tenemos un hilo, ni tenemos un bies, ni tenemos nada que es papel, lo podemos poner como nos dé la gana. Mirad, vamos a ponerlos así, por ejemplo, y tan simple como vamos a pasar todo el contorno. Os voy a comentar una cosa, ya sabéis que mis patrones no tienen margen de costura, pero ahora os voy a decir cómo podéis hacerlo. Si queréis, para una vez que los tengáis ya marcados, podéis sacarlo directamente en el patrón con margen de costura incluido. A mí no me gusta, yo prefiero más dejarle el margen, porque a veces medio centímetro nos puede hacer falta porque hayamos medido un poco justos o porque al ponerlo el tejido no estire como nos guste o como esperemos. Entonces prefiero dejarle el margen de costura y siempre puedo jugar con ese trocito a dejarlo justo este medio centímetro que normalmente se marca en los patrones. Yo hay veces que le dejo hasta 1 centímetro y me curo en salud. Aparte que medio centímetro no estamos tampoco tirando mucho tejido, medio centímetro no es nada. Bueno, pues marcamos nuestro patrón, ¿veis? Y una vez que lo tenemos marcado, yo me ayudo de una regla pequeñita que la verdad es muy fácil de manejar. Mirad, tan fácil como esto. Yo me cojo la línea y le marco medio centímetro y le voy marcando por todo el contorno del patrón. Cuando lleguéis a la zona curva hacéis igual. Siempre tenéis que tener la línea recta con la línea recta del patrón. Siempre, si no, no os va a quedar los centímetros que necesitéis. Tenemos que ir moviendo la regla a medida que nos vaya pidiendo el dibujo. ¿Veis? Y de esta forma le vais dando ese medio centímetro. Después solo tenéis que ir uniendo una línea con otra y ya directamente podéis cortar. ¿Veis? Así. No sé si se verá muy bien, yo creo que sí. ¿Veis? Cortáis justo por aquí y ya sabéis que tenéis que coser por la parte interior. Yo no lo voy a hacer porque ya os digo que me gusta dejarlo sin margen de costura, pero tenéis aquí la forma de hacerlo. Ahora vamos a hacer el siguiente y voy a pasarlo todo y terminamos de hacer este pequeño vídeo. Es súper fácil y bueno, pues es una forma también de mantener guardados y sobre todo que no perdamos los patrones.
Los patrones en los talleres es un tesoro. En estos lugares solemos tener bastante bien guardados y a buen recaudo este tipo de tesoros, porque cuesta muchas horas y a veces días conseguir sacar un patrón pues de la forma o de el estilo y del tamaño y de todo lo que tengamos en la cabeza. El plasmarlo sobre un trozo de papel a veces cuesta, porque es muy fácil pensar en hacer algo, pero a veces con las medidas o con los tejidos se nos pueden complicar. Entonces en los talleres siempre se han guardado muy bien los patrones. Yo los tenía colgados, porque no son de muñecas, eran de personas, y los tenía colgados en perchas. Tenía una especie de perchero y en ese perchero le fui colgando perchas, y en cada percha iba colgando los patrones por tallaje, por estilo, incluso por edades, por temporadas, ocasiones especiales, bodas, bautizos, comuniones. Ya os digo, tenía mucho guardado y lo hacía así. Ahora, al ser muñecas, pues todo se reduce. Le dejaremos marcados también por dónde irían abiertos. Aquí, bueno, podemos ponerle una marca, pero no es necesario. Y esta parte de arriba. Y ahora a recortar. Una vez que los tengamos recortados, finalizaremos en un momento este vídeo. Como es muy fácil, pues he decidido hablar con vosotras un ratito para que se nos haga un poquito más ameno. Deciros que estoy muy contenta con el éxito de las clases de costura. Estoy muy contenta con todo lo que estamos haciendo. Tengo un montón de proyectos que muchas de vosotras ya conocéis. Y que en breve vamos a tenerlos todos en el aire, como yo digo. Estarán todos ya para compartir, editados los vídeos, protegidos los trabajos, esperando los números de licencia, porque ya sabéis que mis trabajos todos están protegidos. Y también por eso muchas veces tardo en sacar un trabajo, porque cuando tengo que protegerlos, a veces pues tardan hasta 2 semanas en darme el número de licencia. Por lo tanto, no puedo correr muchas veces tanto como yo quisiera, porque tengo que esperar a que me den mi número y sobre todo protegerlo. Y bueno, pues vamos a hacer muñecas muy bonitas, diferentes a las que estamos acostumbradas a hacer, pero que os van a gustar, ya veréis cómo sí. También vamos a hacer algunas sorpresas que no puedo deciros, porque ya os digo que al tenerlo todo así en espera y esperando que me den los números y demás, pues muchas veces no me aconsejan que diga mucha cosa, por si acaso salta la liebre, como dicen en mi tierra. Pero bueno, que yo sé que todo esto os va a gustar un montón. Además, vais a estar un poco más activas en el taller, porque espero que me ayudéis a darme vuestra opinión, a que vosotras también decidáis qué hacer, cómo hacer, qué os gustaría. Y bueno, pues quién sabe, a lo mejor si alguna de vosotras os apetece hacer una cosa concreto, pues la tendréis. Tengo varias peticiones que ya también estoy en ello, porque muchas de vosotras me habéis hecho pedidos específicos, y ya sabéis que siempre os lo digo, que lo que me pidáis lo haré. Pero necesito tiempo, porque ya veis que no paro de trabajar, pero se me retrasa un poco con el tema de las licencias. Hasta que no lo tengo registrado, no lo saco. Después, cuando lo saque, si tengo algún problema, ya sí que podremos reclamar. Bueno, pues aquí ya lo tenemos. Mirad, ahora vamos a cogernos tan fácil como, por ejemplo, la cabeza, por ejemplo, el bracito y, por ejemplo, la pierna. Por ejemplo, así. Y ahora lo vamos a poner de forma que todo nos venga más o menos a la misma altura
y con este aparatito, que es un aparatito, es un perforador, yo lo utilizaba para la goma eva, pero realmente es para papel, es muy finito, no es el que se utiliza para hacer calzados ni nada parecido. Este es muy finito. Metemos el aparatillo este, que no sé cómo se llama, que creo que se llama perforador, pero la verdad no estoy muy segura. ¿Veis? Y en un momento tenemos todas las piezas agujereadas. ¿Lo veis? Ahora vamos a tomar un trocito de cinta. Yo en esta ocasión es una cinta que compré en el bazar, mirad, 85 céntimos, pero si no os sirve, cola de ratón, un lacito, una cinta de raso, también un trocito de cuerda, que es muy bonita la cuerda cuando se queda colgadita y se juegan con los contrastes, queda muy chula, pero yo he decidido que sea hoy rosa en honor a mi maniquí, que estoy loca con él. Bueno, pues mirad, vamos a cogernos un trocito. Esto ya depende también donde vosotras lo vayáis a colgar, ¿vale? Y ahora vamos a meterlo por aquí y vamos a hacerle un nudo, tal cual. Y ahora, tal cual lo tenemos, voy a acostarle aquí. Podemos utilizarlo sin necesidad de destaparlo. Mirad, podemos coger nuestro bracito y dibujarlo sobre la tela. Igual la cabeza, no nos molesta para nada, exactamente igual. Y de esta forma siempre tendremos la movilidad para poder dibujar los patrones en tejido, pero todos juntitos. Yo lo que os recomiendo es lo que yo suelo hacer. Mirad, yo me cojo en cada uno de los montoncitos, pues solamente me hace falta uno. Esta es la parte del derecho y como me interesa verlo, aquí por ejemplo le pongo, en este caso es la muñeca Eva. Y así, tal cual, lo tengo todo. Después hago exactamente igual con los vestiditos y con las ropitas. Si queréis que os prepare un tutorial para que veáis cómo yo guardo las ropitas, los vestiditos, lo que es todo el vestuario que estamos haciendo, pero sin perder ningún detalle, ninguna medida y sobre todo ningún patrón, dejadme un comentario y preparo un vídeo cortito y rápido como este. Espero que te haya gustado este tutorial, ya veis, muy sencillo, muy fácil, muy rápido, pero que nos interesa saberlo porque de ello depende que cuando necesitemos un patrón sepamos dónde tenerlo y no estemos rebuscando por cajones. De esta forma tan graciosa nos queda totalmente recogido y organizado. A mí me ha gustado. Déjame tu comentario en la cajita de información y sabré si te ha gustado este proyecto. Gracias por compartir mis vídeos, gracias por tu suscripción, por tus deditos arriba y por tus comentarios, que me encantan leerlos, y también, como no, por estar detrás de la pantalla. Nos vemos en el siguiente tutorial si te apetece. Un beso, amiga. Chao.